¿Qué tal amigos de Tiempo de Básquet RD? Yo soy Joel Guzmán, como de costumbre en este espacio LND al día, pero hoy tenemos una entrevista con un coach de la LND, un coach que fue campeón con un equipo y ya en esta temporada tiene otro equipo. También es un coach que fue jugador de baloncesto con el superior, ha estado dirigiendo y de asistente también en el torneo superior del distrito, un coach que ha recorrido diferentes escenarios. Hoy con nosotros va a conversar Javier de Jesús, mejor conocido como el Rookie, el dirigente del equipo de los Halcones de Santo Domingo Norte. Con nosotros, bienvenidos. Javier, buenas noches. Buenas tardes y a cualquier hora que usted lo vaya a escuchar, pero estamos grabando de noche, por si acaso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que me brinda este prestigioso espacio y espero que sea de buen provecho esta Conversado. pequeña entrevista que vamos a tener hoy. Bien, entonces, coach de los halcones vamos a hablar en breve, porque sí me gustaría que hablemos de cómo llega el baloncesto, Javier de Jesús, cuáles fueron, pero antes de llegar ahí, cómo fue tu infancia, dónde naces, cómo te desarrolla en esa etapa infantil. Bueno, yo nací aquí en Arroyo Hondo, eh, en una barriada muy populosa de aquí donde hay una comunidad de muchos peloteros. Sabes que antes la persona de que de un joven tenía un poquito de estatura, lo primero que decían era que tenía que jugar béisbol, porque esa era la forma de más rápido de poder sacar su familia hacia adelante. Pero todo, siempre teníamos en vez de un play cerca, teníamos una cancha. Entonces se hacía un poquito difícil que nos gustara el béisbol, donde teníamos una cancha más cerca aquí en la comunidad. Correcto. A Y nada, nivel, yo empecé practicando karate. Mi padre me inculcaron eso para buscar un poquito de disciplina, ya que era un poquito rebelde, me gustaba pelear bastante. Y me guiaron por ahí, por la práctica del karate, para que me disciplinara un poco. Pero al lado del escuela de karate también había una cancha, allá en el sector del ensanche La Fe, cerca de lo que es la Liga Mercedes. Entonces, como que todo me estaba empujando a que jugara baloncesto, que jugara baloncesto. eso es Y así. nada, así fueron mis primeros años de infancia hasta aquí. Pero llegaste a desarrollarte en karate, fuiste a algún evento, participaste en algo ya a nivel de competencia. Sí, a nivel de juvenil tuve un torneo nacional en la provincia de Baní, donde quedé segundo lugar. Luego fui a otro aquí que se hizo en el distrito, quedé primer lugar en mi categoría. Llegué hasta cinturón rojo, rojo Punta Negra, que solamente me faltaba un año para ascender a ya lo que era al cinturón negro, pero luego de ahí ya empecé a crecer bastante y se me hacía un poquito pesado ya los movimientos del karate. Y ahí fue que me empezó ya a los 16 años, me empecé a inclinar más por lo que era el baloncesto. Perfecto. Entonces estamos hablando ya a tipo 16, 17 años que empiezas ya a conocer un poco de baloncesto. ¿Y cómo te surge la idea de jugar baloncesto? Si alguien te llevó, ¿cómo fue el proceso? Bueno, sí, sabes que en los años, a finales de los años 90, cuando el equipo de Lomina, Grillo Valga, Mercedes, habían dos primos que jugaban baloncesto y ellos siempre iban al Palacio de los Deportes. Y un día yo me le encaramé en el motor y ellos me llevaron, que fue una final de Arroyo Hondo contra los Minas. Pero aunque nosotros vivíamos en el sector de Arroyo Hondo, usted sabe que la fiebre en ese momento era los Minas con Grillo Valga y esa efervescencia que imprimía esa fanaticada de los Minas. Y aunque éramos de Arroyo Hondo, pero éramos fanáticos de los Minas, por lo que implicaba esa fanaticada y un equipo ganador como los Minas.
a partir de ahí ya me impresioné, un Palacio de los Deportes a toda capacidad y dije, bueno, quisiera algún día poder jugar ahí. Y desde ahí empecé. Ok, Luego mi padre me llevó a un trabajo en la zona colonial y caminando siempre por el Conde, yo me propuse aprender diferentes direcciones y un día subí por una calle y esa calle me llevó al Club San Lázaro. Y saliendo del Club San Lázaro me encontré con un entrenador que es una de las personas más queridas en la barriada de San Lázaro, el señor Bobolé, y le pregunté qué había que hacer para practicar ahí, ya que tenía escuchando también la tradición de ese equipo de San Lázaro, con Leoni Valdés, Soterio Ramírez y esa camada de jugadores, de ilustres jugadores, y nada, me dio un horario y a partir de ahí empezó la historia de Javier de Jesús en el Club San Lázaro. o sea que tú empiezas una vez en un club de tradición, en la némesis del baloncesto del distrito. Sí, aparte de que empecé en una de las grandes y tradicionales franquicias del baloncesto, me tocó una generación de oro. Me tocó una generación de oro porque dentro de esos muchachos jóvenes, el primer año no pude jugar la categoría infantil, que era la que me tocaba ese año, y tuve que jugar la categoría juvenil. Y me encontré ahí con jugadores como Julito Duquela, Freddy Sánchez, Henry Lalane, Roberto Carlos y un grupo de jugadores que muchos llegaron a ser jugadores de renombre en el baloncesto superior, como Julito Duquela y Henry Lalane, Galán, que fueron sí, correcto. selecciones, y, y Julito Duquela y Freddy Sánchez, que se han destacado en el área Como coach, dirigencial, correcto. como coach. También fui compañero de Piraña, que hoy Piraña, Milton, surgen como presidente y gerente de Directivos. lo que es la franquicia superior de San Lázaro. Ahí me tocó otra generación de oro y esta sí fue interesante con Yamarco Martínez, Iván Almonte, David Medrano, Adrián Sin, Omar Cordero, Alberto Zuna, Josué, Giovanni Valdés. Es decir, que siempre estuve rodeado de grandes figuras a nivel de baloncesto. Pero bien, pero entonces, vamos a ver, eso fue en San Lázaro. Llegaste a participar entonces en el torneo, imagino, con el equipo. Sí, me dieron la oportunidad bajo la tutela de Fernando Teruel en el 2001 y tuve del 2001 hasta el 2006 con el Club San Lázaro. ¿Y qué tal la Y experiencia? luego de ahí fui, no, una experiencia que al todo dar, tuve la oportunidad de aprender, de disciplinarme como jugador. Y imagínate tú, bajo la sombra de Fernando Teruel, Giovanni Valdés, que ha sido una persona que siempre ha tratado a los jóvenes y lo ha encaminado hasta mano poder. Hasta el día de hoy mantengo una buena relación con Giovanni Valdés, porque lo que le debo es mucha admiración y respeto por toda la cosa que hizo conmigo para que pudiera yo desarrollarme un poco más en lo que es el baloncesto superior. Muy bien. En ese tiempo no te costó adquirir una posición en el roster. Tal vez en algún momento te sentiste amenazado por la cantidad de talento que había, que te podían sacar, que te pusieron en el medio. Sabes que en algún momento con tantos jugadores, posiblemente te hayan cortado o te hayan puesto a un lado porque tú no eres nativo de ahí del club. Bueno, sí, son cosas que pasan, pero gracias a Dios yo siempre tuve claro que para yo poder estar en un equipo como eso, donde habían jugadores de mucho renombre en diferentes posiciones, tenía que hacer algo que no hicieran los demás. Y yo siempre me enfoqué, y bueno, Jan Michael, 6, 7, 16, 17 años, Iván Almonte también, Giovanni Valdés, Henry Ladane. O sea, bueno, para yo estar en un equipo como ese, yo tengo que hacer algo que el dirigente me tenga que usar. Y por eso siempre me enfoqué en ser un jugador defensivo, que me pudieran en cualquier momento defender refuerzo, varios minutos, y ser un joseador de esos jugadores que cuando están en la cancha siempre se están tirando al suelo por la pelota y hacen la cosa pequeña para poder ganarse los minutos.
Y gracias a eso, tuve la oportunidad también con Fernando Teruel, que me llevó a lo que fue los Reales de la Vega en el 2005, donde también tuve una participación de 6, 7 partidos, y luego me apartaron del equipo, pero fue una experiencia que la aproveché al máximo, la aproveché al máximo, y gracias a la oportunidad de Fernando Teruel, el que llegó al Club San Lázaro, siempre se enfocó en mí, me dijo que él hubiera tenido jugadores como Chu Mercedes, Tepo Tapia, que eran jugadores que no tenían muchas habilidades, pero en base al trabajo fueron selecciones y jugadores bien importantes dentro de la selección nacional. Es decir, que lo que pensaba era que si yo trabajaba podía lograr lo que yo quisiera. Pero muy bien, o sea, tú naciste en el baloncesto de la mano de gente que ya estaban sembrados a nivel gerencial y aparte con jugadores que tenían renombre dentro del baloncesto. Entonces, ¿qué tan difícil fue adaptarse en ese momento a ese rol de que no soy ese gran jugador ofensivo, por así decirlo, cuando tenía un Jan Michael, un Alani, que era un cuchillo, Alani, de larga distancia, de media distancia, un tirador natural? ¿Qué tan difícil fue adaptarse a eso y tomar un rol netamente defensivo? Sí, como te digo, o sea, yo siempre tengo una mentalidad fuerte y me ligué con jugadores como Adrián Sin, que tenían un temperamento bien fuerte y eran las personas que te decían, cuando tú estabas mal te lo decían, pero así cuando tú estabas bien también te daban el apoyo y eso me fue forjando a que no, nunca me debilitara. Iban a venir obstáculos, iban a venir jugadores de más nivel, pero que siempre me enfocara en hacer lo mío y hacer las cosas diferentes para que me pudiera ganar un espacio en ese tan difícil equipo San Lázaro, que año tras año tenía piezas que tú decías, wow, y este año me voy a colar entre los 12, y gracias a Dios, desde el 2001 hasta el 2006 siempre estuve entre los primeros 12 jugadores de la plantilla del equipo. Y fuera de San Lázaro, ¿tú llegaste a jugar en algún otro club, algún otro evento antes de llegar a San Lázaro? Sí, luego de salir de San Lázaro en el 2006, cuando Naco gana con su Dream Team, eh, Bollón Domínguez ya me hubiera hecho la invitación para que vaya a Naco, porque Naco, independientemente de que tenía muchos jugadores estrellas, necesitaba esa clase de jugadores que pensaran en sacrificarse, en dar minutos de esos minutos que los entrenadores les gustan, de ya defender un refuerzo, de entrar al joseo, hacer la cosa diferente. Y no fue hasta el 2007 cuando tomé la decisión ya de la última temporada 2006 de salir de San Lázaro y fui a Naco. Luego Naco se retira, voy a Los Prados 2 años. Luego Los Prados también se retira, que fue una de las mejores temporadas que he tenido, la del Naco, que terminé siendo quinteto en los playoffs, luego de estar fuera la temporada entera de Rotter, pero entonces ahí sucedieron muchas lesiones, muchos jugadores se lesionaron, algunos jugadores abandonaron el equipo porque no estaban teniendo minutos de calidad y yo aproveché eso al máximo, que fue uno también de ese año 2008, también con la temporada que tuve en el nivel superior, fui invitado a lo que fueron los cañeros en la Idoba, los cañeros de la Romana, y también estuve formando parte de ese equipo en el 2008. Ya en el 2009, por temas especiales, una de las cosas que todavía me pregunto, que me apartaron del equipo de los Prados, supuestamente por indisciplina, uno de los pequeños secretos que yo nunca he podido entender, un joven que todo el que lo conoce habla poco, es un muchacho que se lleva bien con todo el mundo y en ese momento me apartaron del equipo. En el 2009 solamente tuve el primer partido con los Prados, luego me apartaron. La temporada 2009 fue la última de los Prados, se retira los Prados también. Ahí surgen los equipos de expansión como Bameso, Huella del Siglo. En el draft, Huella del Siglo me coge a mí en el draft, porque los muchachos de Quiturray y la gerencia tenían bien buena referencia a mí en lo que yo hubiera hecho en la categoría presuperior. Y ahí me dieron la oportunidad, Huella del Siglo, con su presidente fallecido, que falleció ese mismo año. Y ahí nosotros marcamos historia, nos inscribimos en el libro de la historia, ya que fuimos campeón en la categoría presuperior y campeones
también en la categoría superior. Y ahí fue una de mis mejores temporadas, ya que quedé segundo en las votaciones para el jugador, para el sexto hombre del año, quedé segundo de la temporada 2010. Ah, pero espérate, porque hay por ahí un refrán, o no un refrán, es como una norma en el baloncesto, que cuando un jugador pasa de jugador a dirigente, supuestamente es por malo, pero en este caso es una excepción a la regla. Y la semana pasada yo conversaba con Israel Pizarro, el dirigente de Phoenix Basketball, y me decía lo mismo, que él en Puerto Rico tenía un azote en las ligas de allá y cuando llegó a la universidad también jugó muy bien, incluso tanto así que lo trajeron a reforzar a la República Dominicana, específicamente en la Romana, y luego de ahí que cae en Moca por referencia de varias personas y en un superior que había en ese momento en Moca, que es el superior que se juega hoy en día, y en la Copa España también él pudo participar. Estamos hablando de dos dirigentes y ya entonces sé la condición de Duquela, que también fue un buen jugador. Entonces Duquela, Israel Pizarro y ahora Javier de Jesús, el rookie. O sea, hay que desmontar el mito, podemos decir, de ese tema de que es un muy mal jugador y es un buen coach. Sí, sí. Sí, porque aunque no puedan decir que no fui una estrella, fui un jugador sustituto que también tuvo su aura, porque quedar en una temporada segundo a las votaciones al mejor sexto hombre de la liga, y quizás no fui sexto hombre porque algunos periodistas entendieron que yo abrí dos partidos y eso infló lo que fue mi estadística, porque en cuanto a Estadísticas. estadística de punto y rebote, en la estadística en punto y rebote quedé por encima del que fue el ganador de ese año, un gran amigo como era Francisco Alba del Millón. Y nada, yo siempre aproveché esta temporada al máximo y entiendo que aunque no fui un jugador de que estrella, pero sí un jugador que hacía lo que el entrenador le gustaba y hacía mi numerito cuando me daban la oportunidad. Como debe ser, un buen jugador de rol, podemos decir. Sí. Bien, entonces pasamos ya por San Lázaro, pasamos por el equipo de Los Prados, por diferentes equipos en el TBS. Pero antes de seguir, me gustaría saber si en nivel nacional fuiste alguna localidad como refuerzo, participaste en otro evento que no fuera el superior en algún otro torneo. Sí, como te dije anteriormente, estuve en la Lidova, El 2005 Lidova, con los Reales de La Vega, luego estuve con los Cañeros de la Romana, fui refuerzo nacional en torneo de San Pedro, okay. Villarriba, Barahona, Double G, donde gané varios torneos consecutivos. Y nada, a nivel local, los torneos barrial, que también tuve gran auge, muchos torneos como Ahí el quería superior de llegar, Villamar. ahí quería llegar. En esos torneos, ¿cómo fuiste? Tu nivel, ¿cómo fue? ¿Fue más elevado porque ya tú vienes de pasar por un proceso largo y un proceso donde hay nivel? Y ir a esos torneos, entiendo que se puede extrapolar y poner números superiores a lo que se pusiste en el distrito. Sí, sí, tuve como refuerzo en Villamella, el torneo municipal de Villamella con Buenavista, y donde más me destaqué en los torneos superiores de la provincia fue en el torneo de la Caoba. De la Caoba yo tuve una actuación histórica. Luego, y hay una reseña que me interesó bastante y siempre la recuerdo cuando voy a la Caoba, que fue que un día un fanático, yo jugaba de Olimpo en la Caoba, un fanático vociferaba, ese refuerzo sí es malo, ese refuerzo no la mete. Y ese año me fue mal, fue mi primer torneo superior ahí en la Caoba, me fue mal con la Caoba, con Olimpo. Y al año siguiente, mi primer partido, el fanático estaba en la primera fila porque era el día inaugural. Y jugando nosotros, me recuerdo con Mano Guayabo, ST 50 puntos en el primer partido del torneo. Y a partir de ahí terminé promediando casi más de 30 puntos como refuerzo en el torneo de la Caoba. Ah, pero un Y fue azote. impresionante lo que pude hacer en la Caoba. Hay una anécdota que dice mi colega Amado Guillén, y era un juego de Olimpo contra la Caoba, donde ellos tenían a Maylin Encarnación, a Tongo Secreto. Corporán, Leo Cabrera,
Secreto, y esa camada de jugadores y colegas que todavía los respeto y compartimos mucha experiencia juntos. Y el equipo de Olimpo aceptó 63 puntos, creo que fue. Y yo al equipo de la Cabo le acepté 49 puntos en esta jornada. Pero una locura realmente. Algo totalmente superior. Un superior realmente estaba jugando. Entonces, vámonos para el distrito, porque yo sé que en los 2009, 2010, por ahí, ya integras a la huella como tal, pero hubo una etapa de jugador que no fue tan prolongada con el equipo de huella cuando te seleccionaron. ¿Cómo llega entonces ese jugador de huella a ser coach interino o asistente, podamos decir, en el equipo de huellas? Sí, bueno, ya en la temporada 2016-2017, ya yo empiezo a ver pocos minutos, a ver la reducción de minutos en el plantel superior. Sabe que ahí entró una camada de muchachos con mucho talento, ahí entra ya Maylen Encarnación empieza a tener un protagonismo importante en lo que es el superior de huella, entra Richard Bautista en sus primeros años, teníamos Herbert Graham, un excelente anotador, Luis Flores, y ya el equipo empieza a tener otro nivel con jugadores Dominican York, y ahí yo empiezo a ver la reducción de minutos, y ya para la temporada 2018 ya decido no seguir entrenando para buscar un puesto en el equipo, ya que tenía 2 años que tenía prácticamente una participación nula en lo que era el plantel. Y ahí ya cuando entra José Pérez a dirigir el equipo, eh, yo decido ya no seguir entrenando, no seguir entrenando para buscar un puesto. Y el presidente de Huella, Ramón González, me dice que si yo no voy a practicar con el equipo superior, a él le gustaría que yo empiece a trabajar con el equipo como asistente. Le plantea eso a José Pérez, que fue el entrenador de ese año. José lo ve bien. Y entonces a partir ya del 2018 es cuando ya yo empiezo a trabajar como asistente, segundo asistente con el equipo de Huella del Cid. Esa primera experiencia, ¿cómo fue para ti? Esa transición de jugador a ser ya asistente del primer jefe en mando de un equipo. Bueno, eso fue una primera reunión que tuvimos. José Pérez me decía que ya yo tenía que hacer el crossover, que ya tenía que ver a los muchachos ya de otra manera, ya esa amistad con la que yo me trataba en años anteriores ya tenía que ir reduciendo para ir implantando un poquito más de respeto y que ellos puedan verme ya no como Javier de Jesús, su compañero de equipo, sino como Javier de Jesús, integrante del cuerpo técnico de Huella, y que ya mi tarea era diferente. Mi tarea era de agrupar, de darle un consejo, ya no esa chelcha como estaban en el banco, sino buscar lo que es la mala disciplina y un enfoque para que ellos se pusieran, se disciplinaran más y se concentraran más ya en lo que era los asuntos del juego. 2018 en adelante ya tú empiezas a ser dirigente, asistente del dirigente. ¿Qué tiempo duraste más o menos en ese papel y cuál fue la experiencia, el conocimiento y qué tú aprendiste en ese proceso? Mira, fue una experiencia bastante importante, ya que cuando tú tienes jugadores como la teníamos nosotros, en Huella del Siglo en ese momento, como Luis Flores, que son jugador y dirigente a la vez. Porque Luis Flores, con esa experiencia que tuvo en la NBA, es una persona que cuando está en el banco está concentrado, leyendo y orientando. Y Luis Flores me decía muchas veces, Rookie, dile al entrenador esto y lo otro. Y eso es aprendizaje, es todo eso ganancia. Cuando tú tienes un jugador de esa talla al lado en el banco, que en vez de estar molesto porque está en el banco, lo que está es leyendo y buscando cosas positivas para cuando él entre o decir, mira, en esta jugada nos conviene tener a fulano en la cancha, nos conviene a tener a fulano y a fulano juntos. Porque aunque Luis Flores era un jugador de respeto, él por lo menos en el tiempo que estuvimos juntos siempre respetaba la línea y él cualquier mensaje que entendía que él tenía que dar al dirigente lo daba y en otras ocasiones cuando él quería que
usar un puente, me usaba a mí como de puente, y eso también me llenó de mucho aprendizaje. También tuvimos la dicha de que José Pérez y Carlos Medina, en ese proceso del tiempo que estuve al lado de ellos, ambos ganaron dirigente del año. Y eso solo se logra cuando hay un equipo de personas que están enfocados y todos están arrempujando a la misma causa. Y eran personas que con su experiencia siempre me habían aconsejando para cuando me tocara la oportunidad en un equipo menor, ya pudiera tener la sapiencia y cómo manejar las emociones, porque ellos sabían que no era fácil un tiempo tan corto hacer ese crossover de jugador a dirigente ya. Y gracias a Dios yo lo pude sobrellevar y siempre me llevé bien con ellos y todo lo que aprendí lo puse en práctica hasta ahora y me ha dado muchos resultados, gracias a Dios. Bueno, mencionaste equipos menores y en ese tramo de tu trayecto ya como asistente, se da la temporada, el año 2021, y se inicia lo que hoy estamos llevando a cabo, que es la Liga Nacional de Desarrollo U22. Automáticamente sale un equipo llamado Los Truenos. ¿Cómo se da la oportunidad de tú ir entonces a tomar el equipo de Los Truenos como dirigente? Bueno, el gerente, una persona que, aunque tuvimos muchos años de controversia, como debía de ser, porque era el jefe, Ramón González, se me acerca y me hace la propuesta que él le interesaba que yo tomara el mando de la nueva franquicia de la Liga de Desarrollo Los Truenos del distrito. Me dijo que él tenía mucho interés en que fuera yo el dirigente, ya que siendo un muchacho de la franquicia, prácticamente 7, 8 años en la franquicia, un muchacho del área, porque Anquey, La Puya, Agustín, son barrios que todos tenemos la misma frontera, ¿sabes? Entonces, cuando se habla de Trueno de Cristo Rey, del distrito, estamos hablando de que abarca todo ese perímetro. Y mirando ya que nosotros teníamos con los muchachos, ya que participábamos juntos en los torneos del hoyo, con mi club H5, y cuando participábamos en la soga, participábamos como Cristo Rey. Así que nos manteníamos muy unidos esos jóvenes. Ellos me respetaban bastante y confiaban mucho en mí. Y gracias a Dios, creo que no lo defraudé con esa oportunidad que me dieron de dirigir a los Truenos. Creo que aunque dimos, no pudimos conseguir una segunda corona, creo que la experiencia que tuvimos los Truenos fue bastante y los números están ahí, número histórico en los Truenos del distrito, ganando la conferencia tres veces, el único equipo creo que ha ganado 3 veces, fuimos el mejor equipo defensivo 3 años consecutivos, campeón, fuimos el único equipo campeón que fue a defender su corona, que todavía a la fecha no hay ningún equipo campeón que haya llegado a la final en la temporada siguiente. Y creo que la experiencia con los Truenos fue gratificante esa experiencia con los Truenos. Me adelantaste un par de cositas, pero no hay problema, estamos en eso. Ese grupo tenía jugadores como Alfred Acevedo, tenía a Levita, tenía jugadores como Titi Junior en algún momento y muchos jugadores que pasaron por ahí en su etapa. Y al día de hoy, por ejemplo, un Alfred Acevedo, para mí y para muchos entendidos en la materia que le damos seguimiento a la Liga de Desarrollo, es uno de los mejores 5 o 10 jugadores que ha pasado por la Liga Nacional de Desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Por el hecho de que jugó prácticamente toda la temporada, puros números, y siempre estaba ahí en jugador estrella, nombrado para cerca del MVP, y no recuerdo si lo ganó definitivamente, y fue el primer tipo que hizo un triple doble en la historia de la liga. Entonces, ¿cómo tú me valoras esos jugadores que pasaron por tus manos en esos diferentes años de la liga, y sobre todo Anthony Acevedo y los demás que tuvieron contigo en el campeonato? Tu valoración para esos muchachos. Bueno, la franquicia, te digo que la franquicia de los Truenos nació una franquicia grande, una franquicia adulta, ya que
todos esos jóvenes que fueron a la Liga de Desarrollo, su primer año, una gran cantidad tuvo la oportunidad de primero jugar baloncesto superior con ella y luego dieron el paso a la Liga de Desarrollo, lo que nos ayudó bastante y fue un equipo sólido del primer día. Y ahí nosotros tuvimos el primer año que nos quedamos en el Final Four, ya que algunos jugadores no pudieron estar con nosotros a tiempo completo, como el mismo caso de Alfeni Acevedo, que tuvo una suspensión por la violación de la regla de jugar en 2 torneos. No, se integró luego el Final Four fuera de forma y una lesión no pudo permitir que jugara a toda capacidad el partido para pasar a la final. Pero dentro de ese plantel de los truenos también tuvimos a Richard Bautista, uno de los excelentes armadores de la Liga de Desarrollo, también ahora el NB. Tuvimos a Oliver Bautista también, que estuvo en su momento con los Leones, a Ángel Puello también con los Leones. Tuvimos a Levita, que no pudo terminar su 2 últimos años debido a una lesión y debido también a que fue drateado por los Reales de La Vega y no le permitieron volver a la Liga de Desarrollo. Luego también dentro de lo que jugaron campeonato, tuvieron con el campeonato a Miguel Virito, que ha sido uno de los jugadores, de los mejores saltadores de la liga, uno de los Sí, jugadores más close de la liga, jugador que si el partido estaba de 1, de 2 abajo, a ojos cerrados se le podía dar el balón y sabíamos que íbamos a contar con una victoria. Robert de Jesús, uno de los defensores incansables, y un sinnúmero de jugadores, sin mencionar lo que fue el buque insignia de lo que fue nuestra franquicia, como Alfeni Acevedo, un jugador que todo el equipo contrario le tenían su respeto, le guardaban su respeto por la forma como jugaba ese joven, un jugador que no se rendía, un jugador que tenía todas las condiciones y así como lo hizo en la Liga de Desarrollo, lo sigue haciendo en los torneos que ha participado, y un jugador que asume el rol que le asignen, lo cumple a cabalidad, un jugador que no anda siendo individual, siendo egoísta, un jugador que tiene punto en la mano, pero su principal opción nunca es tirar la pelota, sino es contribuir al equipo donde el entrenador lo ponga, él siempre está dispuesto. Y lo vemos ahí con los Reales de La Vega, que es un jugador que lo meten a defender, pero siempre termina con 12, 13 puntos, 6 rebotes, 2 robos, 5 asistencias, porque es un jugador que hace muchas cosas para contribuir positivamente a lo que son los equipos. ¿me puede decir entonces que de esos jugadores, vamos a suponer que del grueso de jugadores que pasaron por sus manos con los truenos, vamos a poner un número de 30 jugadores, por poner un número? Si queremos sacar un top 5 histórico de los truenos, usted me daría 5 jugadores históricos de los truenos. Sí, sí, siempre se van a quedar jugadores, pero siempre al César lo que es del César. O sea, no podemos andar con paño tibio. Tuvimos muchos jugadores excelentes, jugadores respetuosos, pero hay un grupo de jugadores que sin duda alguno, cuando decidan hacerle honor y retirarle su camiseta o hacerle cualquier presente en los truenos, esos 5 no pueden quedarse, no pueden quedarse. Y empezando por Alfeni Acevedo, tenemos a Ángel Puello, Robert de Jesús, Ángel Puello, Robert de Jesús, Ahí Miguel van 3, Brito 4. y el jugador que nos hizo llorar, bajar la cabeza, pero al final todos disfrutamos, como fue Levita, un jugador de sangre fría que no, con, con 2 segundos, con 0 segundos en el reloj abajo de 2 puntos, recibió una falta y de una manera pausada, con calma, excepto los 2 tiros libres que nos llevaron al tiempo extra y luego culminaron con el campeonato de los truenos en esa temporada histórica para nosotros. Ahí está, los 5 mejores en la historia de los truenos para Javier de Jesús, el rookie, dicho por él, por su boquita de comer, sin paño tibio, para que no digan ni que fue que yo me lo inventé. Ahí está. Entonces, surgieron situaciones, se van jugadores por un tema de edad, por un tema de que van a la Liga Nacional de Baloncesto, y las cosas fueron cambiando. ¿Qué pasaba entonces por la cabeza de Javier de Jesús cuando veía un equipo diferente
que fue cambiando en el trayecto y que las cosas no funcionaban igual? Bueno, sabe como cuando todo el que es atleta sabe que hay un proceso de reestructuración. Yo luego de esa temporada en la cual perdimos de los Fénix, donde salían prácticamente 8 jugadores ya por la edad, algunos porque entraron a a Esa, la LNB. esa fue la temporada 2023. Sí, cuando fuimos a la final con los Fénix y nos dejaron en el terreno. Nos hicieron lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, que era ganarle a los equipos sobre la chicharra y un tiro milagroso de Sammy, uno de los mejores tiradores de la Liga de Desarrollo de Fénix, Sammy Rodríguez. y con sangre fría, un error de uno de los muchachos de nosotros, se equivocó, lo dejó solo y hasta la fecha pagamos el precio. Pagamos el precio. Entonces esa temporada creo que marcaba ya lo que era el cambio de rumbo de la franquicia, ya que salieron 8 jugadores del plantel y yo del principio sabía que no iba a ser fácil eh, ir a competir con equipos que hubieran agotado su proceso 1 o 2 años antes, que ya prácticamente ya estaban pasando penuria cuando jugaban con los truenos, pero ya al año siguiente ya iban a estar preparados porque los truenos entonces empezaban a debilitarse y ellos ya mantenían un grupo ya con 1 o 2 años juntos. Y nada, la cosa no empezaron bien, independientemente de que el récord no fue positivo. Tuvimos partidos que se nos iban en el último segundo por la inexperiencia de los jugadores, agotamiento físico y empezamos la temporada con un récord negativo de 2-4 y eso llevó al trate de que me apartaran del equipo. Me apartaran del equipo y nada, el equipo siguió su rumbo, pero lamentablemente a partir de ahí no han podido tener una temporada ni siquiera jugando para 500. No le voy a decir que yo era que tenía la varita mágica, sino que son procesos que se dan y en lo que la gerencia debe tener un ojo visor de saber que independientemente cuando tú tienes un entrenador que te ha dado 3 años de gloria, si en verdad tú tienes un proyecto que tú quieres trabajar y tú sabes que ese entrenador lo hizo antes, agrupó un talento, mantuvo una disciplina, se casaron con la gloria. Entonces, cuando el equipo se va a reestructurar, no entendí por qué apartar a la persona que le dio gloria. Si el equipo estaba perdiendo bastantes jugadores, que ningún entrenador que de un año a otro pierda 8 jugadores, incluyendo su quinteto completo, no puede ser un equipo competitivo a la temporada siguiente, a menos que haya hecho un reclutamiento 1A, cosa que yo sé que no lo hicimos y se ha visto hasta ahí. Eh, las dos temporadas después que yo salí, en 20 juegos han ganado 6, dos récords súper negativos de 3-7 el primer año y 3-7 la temporada pasada. Ya en esta temporada las cosas han ido cambiando porque como debe de ser, hay jugadores que ya están cumpliendo su tercer año en el equipo, ya jugadores que son más maduros, jugadores con más experiencia y jugadores ya que están agarrando las cosas por donde deben agarrar. Eso así. Mira, mencionaste un punto importante y es el tema de entender que cuando hay un cambio de roster por un tema de que ya los equipos, jugadores van creciendo, se van yendo a ligas superiores, que cumplen años ya que no pueden estar en la liga y hay un proceso de metamorfosis. Eso mismo está sucediendo incluso con varios equipos en la actualidad, en la liga, por ejemplo. El equipo de los Coloniales tiene este año baja a 7 jugadores que estaban en su roster el año pasado. Y se ha visto un equipo totalmente diferente este año. Ellos han reaccionado, pero sabemos que no es el mismo equipo de la temporada pasada. Totalmente diferente. Salvo que hay 2 o 3 jugadores todavía que están en su última temporada, pero no se ve igual ese equipo de los Coloniales. Entonces, partiendo de ahí, el rookie sale del espejo de la LND por un tiempo. ¿Qué pasa con el rookie en ese tiempo que está fuera de la liga? ¿Dónde estaba trabajando? Estar en diferentes torneos superiores, eh, dirigen, dirigí al Bullón Domínguez, la franquicia de nuestro club aquí en Nuevo Horizonte, torneos barriales,
tuve la oportunidad de estar en San Juan, Atomayor, El Ceibo, recibí la invitación del Club San Carlos de estar en el cuerpo técnico y trabajar la categoría menores. Y ese tiempo estuve de vacaciones de la Liga de Desarrollo, pero siempre me he mantenido trabajando en diferentes torneos de nivel de los diferentes puntos del país. ¿Cómo se da entonces la llegada a los Halcones? Un equipo que viene de menos a más, que todos sabemos el proceso que ha ido pasando con los Halcones, y ahora llega con este dirigente que posiblemente nadie se esperaba que Javier de Jesús iba a estar con ese equipo. Es una estructura que viene en crecimiento pleno en todo el sentido de la palabra, la dirigencia, a nivel gerencial, a nivel de jugadores. ¿Cómo se da esta llegada? Bueno, la temporada pasada, cuando todavía ellos estaban en la segunda división, el presidente Joan Rodríguez me contacta, ya que yo estuve con ellos en un torneo añejo, jugando con ellos en un torneo añejo en Invivienda, y mi hermano de otro padre, Marco Soto, y otras personas le recomendaron que yo podía ser un buen candidato para dirigir la franquicia. Ellos se me acercan la temporada pasada, pero yo no tenía el tiempo y no pudimos, en un encuentro que ellos me invitaron, yo no pude participar y no, como que no le di la gran importancia a la invitación que me hicieron para ver cómo yo podía dirigir. No, como que no, yo mismo no sé qué pasó, que no le di importancia, donde yo, cualquier reto que me ponen, yo siempre lo acepto. No pudimos, no pude. Y esta temporada con tiempo me volvieron a invitar, insistieron. Y yo creo que cuando las cosas se dan y las personas muestran interés, tú lo único que tienes que ser agradecido. Yo creo que yo respondí a ese llamado, la segunda ocasión que me llamaron. Y creo que lo estamos haciendo bien en conjunto. Creo que hasta ahora estamos cambiando la cara de una franquicia de los Halcones que estaba en la segunda división, no tenía mucha alegría, porque digo alegría cuando los equipos no ganan o no están en la paleta pública porque están jugando bien, como estamos pasando el buen momento ahora, que de ser un equipo invitado de segunda división, eh, de 5 comentarios que dicen cada vez que hay partido, 4 comentarios son hablando bien del buen trabajo que están haciendo los Halcones de Santo Domingo. ¿Y cómo se forma este equipo de cada esta temporada? El cuerpo técnico que tienes a tu alrededor, cómo se forma y los jugadores, cómo fueron escauteados. Mira, ellos hicieron lo que muchos equipos, creo que la temporada que viene van a empezar a hacer. Ellos hicieron un torneo U22 en la provincia, un torneo U22 al cual yo tuve participación, ya que me invitaron para que vaya mirando algunos jóvenes en lo que era los cuartos de finales. Tuvieron un torneo con, no sé, 8 o 6 equipos que tuvieron de toda la provincia, de los sectores de allá de Villamella, y de ahí el plan era tener jugadores entre 18 y 22 años jugando en ese torneo para ellos ir reclutando los jugadores que tuvieran más nivel, ya que como todo el mundo sabe, los equipos tienen que tener un relevo para que no le pase que cuando salgan 5 o 6 tú tengas que salir a buscar, porque son bastantes equipos en la primera división, la segunda división, y la mayoría de los muchachos que tienen talento van a la grande franquicia. Para nadie es un Secreto. secreto que donde tú tienes a los Truenos, que es un equipo de tradición, tú tienes al equipo de la Ciénaga, a los Guerreros, que fue el equipo campeón, a los Espadachines, a los Leñeros. Tú vas ahí al equipo de los Halcones, un equipo que no significa esa gran exposición. Entonces, casi los jugadores siempre se van al equipo grande. Incluso nos pasó ahora que varios jugadores que ellos tenían el listado de invitados se fueron a otro equipo, por el mismo caso de que como están jugadores, saben que la primera división es que hay mayor exposición, mayor view,
todos quieren estar en la primera división. Y ahora muchos de ellos se han encontrado con la sorpresa de que a los equipos que ellos fueron, son equipos que posiblemente no entren a lo que son los mejores cuatro. Y los halcones hemos estado teniendo una excelente temporada, gracias a Dios. Y empezamos a trabajar con tiempo. Inmediatamente se acabó el torneo. Nosotros empezamos a trabajar con esos jugadores que ellos tenían en la mira, ya que parte del cuerpo técnico que está este año conmigo estaba en los años anteriores y ya ellos se encargaron de ir reclutando esa camada de jugadores y también hicieron el esfuerzo de jugadores que no tuvieron el año pasado, como el caso de Rubén de Jesús, que está siendo el jugador defensivo más imponente Sí. de la Liga de Desarrollo. Líder en bloqueo. Que líder en bloqueo y no como se lidera en la grande liga, en grande liga como la NBA, él con 2 o 3 bloqueos. Este joven está dando 6, 7 bloqueos por partido. Sabe que es algo exageradamente excelente. También tuvimos el caso de Ángel Arias, conocido como Kikima, que no pudo participar el año pasado también por la violación de la regla de doble torneo. Jugó un torneo durante estaba el proceso de la liga y fue suspendido. Y la gerencia hizo todo lo posible para que ese muchacho se comprometieran a que mientras esté la liga, no se dejen sonsacar con esos eventos que hay, con bastantes torneos que hay a nivel de los barrios y el país, para que pudieran tener su mente tranquila y pudieran jugar en la liga. El caso de Rubén de Jesús también no pudo estar porque es un joven que es militar y estaba asignado allá a lo que es la fortaleza de Constanza, y con tiempo la gerencia buscaron los permisos para que esos muchachos puedan terminar su último año de la Liga de Desarrollo a toda capacidad y en total entrega con la franquicia. Bueno, al día de hoy hicimos un Power Ranking, un programa especial dedicado a la LND en el canal de YouTube de la Fedombal. Y el equipo de los Halcones sale como el número 1 en el Power Ranking por el récord y cómo han sido dominantes. Entonces, tú sabes que el diferencial de puntos positivo es más 86, 84 de los Halcones. Por la gran diferencia de puntos que les colocaron a los coloniales. Hicieron historia en ese primer partido. 2 puntos apenas le permitieron al equipo de los coloniales. Obviamente, ellos fallaron mucho, pero crédito al planteamiento defensivo que has hecho. ¿Cuál es esa metodología? O no metodología, porque no podemos decir los trucos, pero por lo menos el lineamiento, la instrucción que tú le das a los jugadores tuyos, cuando tú eres un especialista defensivo como jugador, lo fuiste, ahora como entrenador. Cada partido tiene su metodología diferente, cada jugador, cada entrenador hace su plan de juego. Yo simplemente le pongo a los muchachos en la cabeza que un jugador puede jugar mal a la ofensiva, pero si el conjunto juega bien a la defensa, no hay forma de que pierda. Y a los jugadores buenos, tú tienes que hacerle que hagan su mayor esfuerzo. Yo nunca creo que el jugador bueno es que tiene que ganar el partido. Yo sí creo que un jugador bueno debe ganar el partido, pero con una buena defensa. Porque al final los jugadores se preparan para romper la defensa, los entrenadores nos preparamos para hacer que nuestros jugadores más efectivos sean los que tomen mayor cantidad de tiros. Y eso es lo que yo le pongo en la cabeza. Cuando hay un jugador que tiene una potencia y que es un jugador inteligente, yo digo, bueno, ese muchacho, nosotros no podemos hacerle la vida fácil el día de hoy. Que no la meta, pero que no la meta como somos, sabemos, como los hombres, que la metió arriba, de una buena defensa, acabándose el reloj, porque al final del partido, ¿quiénes son los que más setan? Los mejores jugadores de cada equipo. O sea, no le podemos permitir al mejor jugador de cada equipo que sea el jugador que juegue más tranquilo y juegue cómodo. Entonces, eso es una de las cosas que le pongo. La defensa, que todo el mundo tiene que integrarse, el joseo, la buena ayuda. Y al final eso es lo que los entrenadores disfrutan cuando hacen los planteamientos y los jugadores lo acatan. Porque te puedo decir que tengo como experiencia dos derrotas, que la puedo tener ahí. Yo sé que los videos, cuando le dé a YouTube, las notificaciones van a salir, que fue el tiro de los Fénix
por un error de uno de mis hijos grandes, donde dijimos, si hay un jugador que no puede tener el balón solo, se llama Sammy Rodríguez y Marmolejo, que son los jugadores bujía de su equipo. Al final del partido, ¿quién tiró el último tiro? Sammy Rodríguez, el mejor encestador del arco de 3 puntos de la Liga de Desarrollo y de esa temporada. Ahora nos pasó con la caoba, arriba de 5 puntos, 40 segundos, mandamos a defender, alguien se equivoca y pagamos el precio con un tiro de tres que empató el partido. Esas son de las cosas que se la vivo recalcando. Claro, vamos a cometer errores, pero no podemos cometer errores con los jugadores más efectivos del partido. O sea, un jugador que te tiene de 5-3, de 3, vamos a cometer error para dejarlo que él sea el que tome el último lance. Y es lo que vivo siempre pendiente con los muchachos, que los errores van a pasar, hay que trabajar con las emociones, pero hay cosas que debemos superarla y avanzar. No podemos cometer errores con los mejores jugadores ofensivos de cada equipo. Eso es así. Usted lo dijo bien claro. La defensa gana partidos. Entonces, en el roster de este equipo, tiene un Rubén de Jesús que está promediando 10 rebotes, 10.20, 5 puntos, 40 bloqueos y 12 puntos por partidos. Pero también tiene a un Ariel Erazo tirando muy bien y encestando 12 puntos por partidos. ¿Cuál es la dinámica a nivel ofensivo? Porque aquí veo que todos los jugadores que entran, por lo menos 5 de los 10, los 8 que utiliza en el roster normal, anotan puntos entrando de una vez a cancha. ¿Cuál es ese mensaje, la confianza que usted le da? Yo siempre cuando le enseño la planilla estadística, siempre me voy a la parte de asistencia, al colectivo de la asistencia, y siempre le recalco que no es que hay 17 asistencias por partido. O sea, que nosotros como colectivo esa planilla siempre debe estar por encima de 16 asistencias por partido, que creo que es lo mínimo a ese nivel de baloncesto. Tú tienes un equipo que te da 16, 18, 22, 25 asistencias, es porque todo el mundo está en armonía, hay una confianza, que todo el que está solo le pasa el balón, y creo que eso es una de las cosas que estamos trabajando cada día, de que la confianza y mover el balón para que sea el que decía que siempre trato de que los muchachos se pasen el balón la mayor cantidad posible y que sea el jugador que está abierto que tenga el lance, que aunque se falle, cuando hay un buen movimiento de balón, hay mayor oportunidad de que un compañero pueda coger el rebote, porque la defensa se mueve bastante y los ajustes quedan siempre un pequeño con un alto, y eso son cosas que nosotros tenemos que aprovechar y seguir martillando sobre eso. Ella va muy suave, tranquilo, una conversación chilling, sin ningún tema, pero hay algo que no me quedó claro con relación a Huellas del Siglo y o Truenos. Cuando se da el tema de que cayeron en 2-5, 2-4, algo así fue la temporada. 2 y 4. 2-4. ¿Se te acerca el gerente o fue que te sacaron de manera definitiva o te dijeron, mira, yo creo que las cosas no están bien y vamos a dividir camino? Bueno, son de la piedra que traen controversia, de la piedra pero como usted dice, que me estaba llevando suave. Mira, luego de nosotros tener una derrota con los Parachines, una derrota ahí un poquito dolorosa, nos fue al final del partido, cuando estábamos repartidos y ellos siempre estuvieron arriba. Jugamos Mauricio Bay de los Parachines, y al día siguiente nosotros teníamos entrenamiento. Yo me levanto temprano, que los niños míos lo estaba llevando al campamento de aduana, y cuando me levanto, 6:40 de la mañana, estoy preparando a los niños para llevarlo al campamento. Veo un mensaje de Ramón González. Yo, oh, este talibán tan temprano. Resulta que el mensaje era, te damos la gracia por el tiempo que nos dedicaste, pues necesitamos coger otro rumbo. Y yo digo, oh.
este mensaje tan temprano, pero no era una cosa que quizá no estaba esperando porque conociendo el temperamento de Ramón, sabía que en cualquier momento esa conversación iba a venir, pero no me esperaba que una persona que tenía tanto tiempo en la franquicia se me iba a apartar del grupo con un mensaje. De verdad que no entendí, pero quizá entiendo que cuando tú tienes un lazo tan afectuoso con una persona, la mejor manera de romperlo es de la manera más sencilla para causar el menos dolor, el menos resentimiento posible. Y al día siguiente, a las 6:40 o 6:45 de la mañana, recibí un mensaje de texto donde decía que dándome agradecimiento y que a partir de hoy no iba a seguir siendo parte del cuerpo técnico no iba a seguir siendo parte del dirigente de los Truenos, cosa que, tú sabes, al día de hoy muchas personas entendieron que fue que yo abandoné el equipo, porque inmediatamente yo recibí el mensaje de texto, yo reporté una foto mía en las redes, dándole las gracias a la directiva de los Truenos por el tiempo tan valioso que tuve con ellos. De filo porque la gerencia en su momento no supo dar las aclaraciones, que fue que ellos decidieron apartarme del equipo, sino que agarraron eso como para escudarse de que yo abandoné el equipo porque el equipo no andaba bien, el equipo tenía varias ausencias y no era la mejor manera de un entrenador que tenía que tomar el barco ahora. Y habían varios que estaban amigos de mí y me hicieron comentarios. Y le dije, no, pero a mí, y le enseñé. No lo hice público el mensaje, simplemente dije, mira, que no fui yo que renuncié, ¿cómo yo voy a renunciar del equipo? Si en otras oportunidades tuve oferta de franquicia, de otra franquicia, y yo nunca la acepté por quedarme con la franquicia con la que he cosechado bastante gloria. ¿Sabes? Pero de verdad que no lo vi bien, que rompiéramos así, que no fuera una reunión dándome la gracia personal, sino que fuera por un mensaje de texto de la manera más simple. Y no lo vi bien, pero las cosas han seguido y cada quien ha andado por su rumbo y lo que me queda es mucho agradecimiento, muchos buenos recuerdos con lo que es la franquicia de Huella, de los Truenos. Ramón González fue una persona que siempre me dio la oportunidad, me dio la cara, pero al final no fue de la mejor manera como terminamos la relación de trabajo, porque a lo personal, al día de hoy mantenemos una relación y yo lo que le debo a ellos mucho respeto y admiración por lo que han hecho de mí, que me dieron la oportunidad de graduarme como entrenador, con la oportunidad que me dieron en los Truenos del distrito. Y cuando tú viste que esto se convirtió en un tema de redes sociales que se expandió, incluso yo recuerdo como hoy parte de ese capítulo porque yo estaba ya en este mundo de las redes y vi las informaciones y yo me preguntaba, wow, y en serio. Y empecé a indagar, pero nunca di con la información como hasta ahora me estás detallando tal cual. Bueno, yo, tú sabes, no he sido joven de muchas redes, simplemente, no sé, mi amigo José Rodríguez, ¿sabe? De Addiction Bar, que me llamó, Sí, me dijo que quería ponerme al aire para que yo comentara. Yo simplemente le dije que no soy una persona de controversia, aunque podía montarme la ola para agarrar un poquito de view, agarrar algunas personas que tomaran un tipo que supieran la verdad y no me vieran como el malo de la película. Yo simplemente dije, no, a mí me mandaron un mensaje de texto apartándome, pero a partir de ahí ese tema yo no le di mucha connotación, no le di, tú sabes, porque a una franquicia que me dio muchas cosas importantes, no era porque entrar en controversia y que salgan cosas negativas que no tienen que salir a la luz. muy bien. Entonces ahora, en esta nueva etapa, esta nueva experiencia, ¿cómo se siente Javier de Jesús? ¿Cuál es la mentalidad y el objetivo? Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere lo más grande, pero a veces hay que ser realista y saber qué hay de frente y qué tenemos en la mano. La mentalidad y la realidad para esta temporada de los Falcones. Bueno,
la primera mentalidad, la primera meta de nosotros que nos propusimos es mantener la franquicia en la primera división. Sabe que se produjo una invitación y al principio la gerencia estaba titubeando porque los requerimientos para seguir en la primera división era que el equipo pudiera clasificar y nosotros como conociendo la liga entendíamos que un equipo que lo invitaran en su primera versión no le podían poner prácticamente una camisa de fuerza, que tenía que clasificar entre los mejores cuatro. Ya luego varias personas gerentes de otro equipo, conversaron con otra gerencia, le dijeron, ¿cuál es el temor? Ustedes vienen de la segunda división. Si no clasifican, ¿a dónde van a ir? Vamos a ir a la segunda. Entonces, si no clasificamos, vamos a ir a donde estábamos. Pero Sí, ya es una experiencia para todos esos jugadores, para esa gran cantidad de jugadores que salen este año, pues muchos de